Era tarde, quizás 3 de la mañana, cuando escuché unos golpes suaves en la puerta de mi habitación. Mi corazón se detuvo por un segundo antes de comenzar a latir con fuerza. Todo en la casa estaba en silencio. Y el sonido de esos golpes en la oscuridad me dejó paralizada. Me incorporé intentando pensar con claridad. «Soy yo», dijo una voz baja, casi un susurro. Era Benito. Me quedé quieta sin saber qué hacer. Mi mente gritaba que algo no estaba bien, pero no podía moverme. «¿Podemos hablar?». Su tono era tranquilo, pero había algo en su voz que me hizo sentirme aún más incómoda. Mis dedos se clavaron en las sábanas mientras intentaba controlar mi respiración. No respondí, esperando que se diera la vuelta y se fuera. Después de lo que parecieron minutos interminables. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Pero el nudo en mi estómago no desapareció. Sabía que había algo raro entre nosotros. Algo que me había estado perturbando desde que nos mudamos aquí. A esta casa apartada en las afueras. Pero nunca pensé que las cosas llegarían a este punto. Mi vida había cambiado de manera drástica desde que mi madre y Benito decidieron casarse. Y mudarnos a este lugar. Un lugar que se suponía que sería nuestro refugio. Pero que cada vez más se sentía como una jaula. El viento silbaba constantemente entre las ventanas. Y la sensación de aislamiento crecía con cada día. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Cuando él tocó mi puerta. Cuando se atrevió a entrar en mi espacio sin previo aviso. Sentí que algo se rompió dentro de mí. Y antes de que pudiera procesar lo que sucedía. Benito volvió a la puerta. Pero esta vez no esperó mi respuesta. Abrió la puerta y mi corazón dio un vuelco. Entró con una calma que me dejó aún más nerviosa. Como si esto fuera algo completamente normal. «¿No puedes dormir?», preguntó, su tono suave. Pero algo en su mirada me puso en alerta. No pude articular respuesta. Y antes de darme cuenta, él estaba demasiado cerca. Sus labios tocaron los míos brevemente. Pero lo suficiente como para que todo se desplomara en mi mente. Me aparté bruscamente, pero ya era tarde. Lo que pasó entre nosotros cruzó una línea. Que no debió haber sido cruzada. No podía creer lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No sabía qué decir, ni qué pensar. Todo lo que estaba claro en ese momento era que mi vida había cambiado para siempre. Benito, por su parte, no mostró ni un rastro de arrepentimiento. Se quedó allí observándome. Como si esperara que dijera algo. «Ahora todo es diferente», murmuró. Como si hubiera sellado algún tipo de acuerdo tácito con ese beso. Yo, sin embargo, no podía decir nada. Las palabras no salían. Y la sensación de estar atrapada se hacía cada vez más fuerte. Esa noche no dormí. Después de esa noche, todo cambió de manera silenciosa, pero devastadora. El aire en la casa se hizo pesado. Como si las paredes mismas hubieran absorbido el secreto que ahora compartíamos. No podía mirar a Benito sin que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Cada vez que lo veía, recordaba ese momento en el que todo se vino abajo. Ese instante en el que su boca tocó la mía. Y cruzamos una línea de la que ya no podíamos regresar. No era solo el beso. Era el hecho de que, desde ese momento, sentía que algo más había cambiado. La manera en que Benito se movía por la casa. La forma en que sus ojos se detenían en mí. Cada vez que estábamos en la misma habitación. Todo era diferente. Antes su presencia me incomodaba. Pero ahora me aterraba. Había algo en su mirada. Algo calculador. Como si estuviera observando cada uno de mis movimientos. Analizando cómo iba a reaccionar. Yo trataba de evitarlo. Hacía todo lo posible para no estar en la misma habitación que él. Empecé a irme temprano de casa. Y a regresar lo más tarde que podía. Cualquier excusa era válida. Para no tener que enfrentarme a esa atmósfera sofocante. Que ahora parecía dominar nuestro hogar. Salía a caminar durante horas.
vagando por las calles del pequeño pueblo en el que vivíamos, perdiéndome entre las tiendas cerradas y las aceras vacías. Pero por mucho que me alejara, siempre tenía la sensación de que Benito estaba allí, esperándome. Una tarde, después de un largo día en el trabajo, regresé a casa con la esperanza de que él no estuviera. El silencio en la casa me hizo pensar que, quizás, podría tener unos momentos de paz. Pero mientras me dirigía a mi habitación, lo vi de pie en la puerta de su despacho. No dijo nada. Solo me miró. Y esa mirada lo dijo todo. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó con un tono de voz demasiado casual. Como si entre nosotros no hubiera ocurrido nada. La pregunta me pilló desprevenida. Pero respondí rápidamente. Bien. Fue lo único que pude decir antes de encerrarme en mi habitación. Cada vez que él hablaba, cada vez que me hacía preguntas tan aparentemente inocentes, sentía que me estaba observando demasiado de cerca. Con demasiada atención. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Y por más que intentaba mantener la calma, no podía evitar que la ansiedad me invadiera. Era como si estuviera jugando un juego conmigo. Un juego que yo no entendía del todo. Pero del que no podía escapar. Mamá. Como siempre. Parecía ajena a todo. Estaba tan ocupada con su trabajo y su vida con Benito, que no notaba cómo me desmoronaba lentamente. Traté de hablar con ella una vez más. Era una mañana de sábado. Estábamos las dos en la cocina preparando el desayuno. Sentí que este era el momento. Que tenía que decirle algo antes de que las cosas se salieran aún más de control. Mamá. Empecé. Mi voz temblando ligeramente. Ella levantó la vista de la sartén, donde estaba friendo unos huevos. Sí, hija. Tragué saliva y respiré hondo. ¿Te has dado cuenta de que Benito se comporta de manera extraña últimamente? La pregunta salió más rápido de lo que esperaba. Y por un segundo, me arrepentí de haberla formulado. Mamá frunció el ceño. Pero luego sonrió. ¿Extraña? No. No he notado nada raro. Está muy ocupado con su trabajo. Quizás te parece que está distante. Me quedé en silencio. Su respuesta me dejó claro que no entendía lo que yo estaba tratando de decirle. O peor aún, que no quería entender. No. No es eso. Traté de continuar. Pero justo en ese momento, escuchamos pasos detrás de nosotros. Benito había entrado en la cocina. Su presencia llenando el espacio de inmediato. ¿Interrumpo algo?, preguntó con su voz baja. Pero siempre presente. Mamá sonriendo. Le pasó el plato con los huevos. Nada importante, cariño, dijo. Y ese fue el final de la conversación. Desde ese día, dejé de intentar hablar con ella. Sabía que no iba a escucharme. Y no podía hacer que viera lo que estaba pasando. Me sentía completamente sola. Benito estaba cada vez más presente. Cada vez más seguro de que tenía el control. Y yo, cada vez más atrapada en este juego invisible. Sentía que me estaba ahogando. Había noches en las que me despertaba de golpe, con la sensación de que alguien me estaba observando. La primera vez pensé que era mi mente, jugándome una mala pasada. Pero después de varias noches seguidas, empecé a dudar. Una noche, cuando el silencio era absoluto, escuché un leve crujido en el pasillo. Contuve la respiración y presté atención. No había duda. Alguien estaba allí. Sentí un nudo en el estómago. Cuando escuché cómo los pasos se acercaban a mi puerta. Pero no se detuvieron. Continuaron, desvaneciéndose lentamente. En la oscuridad de la casa. Sabía que era él. Pero no podía hacer nada. Estaba atrapada, sin salida. Cada día que pasaba me daba cuenta
De que no tenía control sobre lo que estaba sucediendo. Y cuanto más intentaba resistirme, más sentía que caía en una espiral de miedo y desesperación. El beso, aquel beso, se convirtió en una sombra que nunca me dejaba en paz. No podía soportarlo más. Cada día que pasaba, la atención entre Benito y yo se hacía más insoportable, más tensa, como una niebla que se acumulaba lentamente, llenando cada rincón de la casa. A pesar de mis intentos por evitarlo, siempre encontraba la manera de estar cerca de mí. Y cada vez que lo hacía, cada palabra suya, cada mirada, era un recordatorio de lo que había sucedido. Era como si quisiera asegurarse de que yo nunca olvidara ese momento, esa mañana. Me desperté antes de que el sol saliera. Me había acostumbrado a madrugar para evitar estar demasiado tiempo en casa. Y esa mañana no fue la excepción. Me vestí rápido, con la esperanza de salir, sin tener que cruzarme con él. Pero cuando bajé las escaleras, lo encontré sentado en la cocina, con una taza de café entre las manos, como si hubiera estado esperándome. ¿Vas a algún lado tan temprano?, preguntó, sin levantar la vista de la taza. Su tono era neutral, casi casual, pero había algo en su postura que me hizo sentir incómoda. Me quedé inmóvil por un segundo, buscando una excusa. Tengo que salir un rato, respondí con la voz temblorosa, tratando de sonar relajada. Él levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Sabía que no podía engañarlo, que él ya lo sabía todo, aunque no hubiera dicho una palabra sobre lo que pasó aquella noche. ¿Te cuidas mucho o no? Su comentario me dejó helada. No sabía qué responder, así que simplemente asentí, evitando su mirada. Sentí que sus ojos seguían fijos en mí, mientras me dirigía a la puerta. Al salir, tomé una bocanada de aire fresco, intentando calmar mi corazón acelerado. Cada vez que estaba cerca de él, me sentía pequeña, atrapada en una situación de la que no sabía cómo escapar. Decidí caminar hasta el parque, que estaba al final de la calle. Era un lugar pequeño, rodeado de árboles altos, y siempre estaba vacío. A esa hora de la mañana, me gustaba venir aquí, sentarme en uno de los bancos y simplemente estar sola. A veces me preguntaba si las cosas habrían sido diferentes, si nunca nos hubiéramos mudado a esta casa, si mi mamá no se hubiera casado con él. Me senté en el banco de siempre y dejé que mis pensamientos vagaran. No podía dejar de pensar en lo que había pasado entre Benito y yo. Aquel beso que lo había cambiado todo. Lo había intentado olvidar, justificarlo como un malentendido, como algo que simplemente sucedió. Pero sabía que no era tan simple. Sabía que lo que había ocurrido esa noche tenía un significado más profundo. Y sabía que él no iba a dejar que me olvidara de ello. Me quedé allí por un rato, escuchando el viento mover las hojas de los árboles. Era mi único refugio. Un lugar donde podía estar sola, con mis pensamientos, lejos de la casa, lejos de él. Pero incluso aquí, sentía su sombra. Podía sentir como la tensión crecía dentro de mí, como el miedo se apoderaba de cada uno de mis pensamientos. No podía seguir así. A medida que el sol subía en el horizonte, me di cuenta de que no podía evitar enfrentar lo que estaba sucediendo. Volver a casa cada día, con la misma sensación de miedo y ansiedad. No era una opción. Pero hablar con mi mamá
Tampoco parecía ser una solución. Cada vez que intentaba decirle algo, ella encontraba una manera de cambiar de tema. O simplemente no me escuchaba. No quería verla sufrir. Pero también sabía que no podía seguir cargando con esto sola. Después de una hora en el parque, decidí volver a casa. No podía quedarme fuera todo el día. Y sabía que eventualmente tendría que enfrentar lo que estaba pasando. Caminé lentamente por la calle. Como si cada paso me acercara más a una realidad de la que no podía escapar. La casa se veía exactamente igual desde afuera. Tranquila en su lugar. Como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que lo que ocurría dentro de esas paredes era muy diferente. Al entrar, el silencio fue lo primero que me recibió. Por un momento pensé que estaba sola. Mi mamá debía estar en el trabajo. Y no veía señales de Benito. Sentí un pequeño alivio al pensar que quizás podría tener un rato de paz. Subí las escaleras, decidida a encerrarme en mi habitación por el resto del día. Cuando lo vi, Benito estaba de pie en el pasillo, mirándome fijamente. No dijo nada. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, como si estuviera esperándome. Mi corazón dio un vuelco. Y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No quería hablar con él. No quería estar cerca de él. Quería desaparecer. Hacer como si nada de esto estuviera ocurriendo. Pero sabía que ya no podía seguir huyendo. ¿Has pensado en lo que pasó? Su voz era tranquila. Pero había algo en su tono que me hizo temblar. No era una pregunta casual. Era un recordatorio de que él lo controlaba todo. Sabía lo que había pasado. Y estaba esperando mi reacción. Estaba jugando un juego conmigo. Y yo era una pieza más en su tablero. No hay nada que pensar. Respondí. Con la voz apenas audible. Sentía que cada palabra que decía lo alimentaba más. Que cada vez que abría la boca, él ganaba más control sobre mí. Quería gritar. Pero mi voz se ahogaba en mi garganta. Él me observó por un largo momento. Y luego asintió. Como si hubiera ganado algo. En esa conversación silenciosa. Te veo más tarde. Dijo finalmente. Y caminó por el pasillo. Dejándome sola en la penumbra de la casa. Me quedé allí. Inmóvil. Tratando de recuperar el aliento. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Que tenía que encontrar una salida. Pero no sabía cómo. Me encerré en mi habitación. Sintiendo como el miedo se apoderaba de mí por completo. Cada rincón de la casa me recordaba a él. Cada sombra parecía ocultar su presencia. Y aunque me decía a mí misma que tenía que ser fuerte, la realidad era que no tenía idea de cómo enfrentar lo que estaba por venir. Esa tarde, después de lo que parecía una eternidad, supe que ya no podía evitar la situación por más tiempo. Desde la conversación en el pasillo. No había pasado un solo día sin sentir que Benito estaba siempre un paso adelante. Como si supiera cada uno de mis movimientos. Antes de que yo lo hiciera. La casa se había vuelto un lugar que apenas reconocía. Cada rincón, cada mueble, me recordaba su presencia. Sus palabras. Su silencio lleno de insinuaciones. Estaba sentada en mi habitación. Mirando por la ventana. Viendo cómo el sol empezaba a bajar en el horizonte. Afuera. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Pero dentro de mí solo había oscuridad. Mi mente no paraba de dar vueltas. Sabía que seguir ignorando lo que estaba pasando solo empeoraría las cosas. Lo que había comenzado como un mal presentimiento
Se había convertido en una realidad ineludible. Necesito hablar con él. Me dije en voz baja. Aunque la idea misma me aterraba. Sabía que Benito no iba a dejarme en paz. Y aunque no tenía ni la más mínima idea de cómo confrontarlo, algo en mí sabía que debía hacerlo. Sentía que la única manera de recuperar el control de mi vida era enfrentarlo directamente. El sonido de la puerta principal, al cerrarse, me sobresaltó. Mi madre no llegaría hasta más tarde. Lo que significaba que Benito estaba solo en la casa conmigo. Era la oportunidad que había estado temiendo. Pero que también sabía que no podía dejar pasar. Respiré hondo, tratando de reunir el valor necesario. Y salí de mi habitación. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, con la televisión encendida. La luz tenue del atardecer llenaba la habitación, creando sombras alargadas que hacían que todo se viera más inquietante. Benito no me había visto entrar. Estaba tan concentrado en la pantalla que no se dio cuenta de mi presencia. Hasta que me paré justo frente a él. Necesitamos hablar, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Él levantó la vista lentamente. Y al principio parecía desconcertado por mi tono. Luego sonrió. Una sonrisa que me hizo sentir aún más vulnerable. Como si ya supiera lo que iba a decir. ¿De qué quieres hablar? Su voz era tan tranquila, tan controlada, que me puso más nerviosa. Pero ya no había vuelta atrás. Tenía que decirlo. Tenía que sacar lo que llevaba dentro antes de que todo se desmoronara más. De lo que pasó aquella noche. Apenas pude pronunciar las palabras. No sabía cómo iba a reaccionar él. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba entender qué estaba sucediendo entre nosotros. O al menos dejar claro que yo no estaba de acuerdo con esta situación. Benito me miró en silencio durante lo que parecieron minutos enteros. Su rostro estaba inexpresivo, lo que me hizo dudar de mis palabras. ¿Acaso había cometido un error al traer esto a colación? Pero justo cuando estaba a punto de arrepentirme de haber hablado, él se levantó lentamente del sofá y caminó hacia mí. No de manera amenazante, pero lo suficientemente cerca como para hacerme sentir incómoda. ¿De verdad quieres hablar de eso?, preguntó con esa voz suya, que siempre parecía tener una segunda capa de significado. Mi corazón latía con fuerza. Y el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Pero no podía echarme atrás. Sí, respondí. Aunque mi voz temblaba un poco ahora. Lo que pasó no fue correcto. Y tú lo sabes. Por un momento. Pareció como si estuviera considerando mis palabras. Como si estuviera evaluando qué decido hacer. El silencio que siguió fue sofocante. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Cada segundo estirándose. Hasta parecer una eternidad. Finalmente habló. Lo que pasó no fue tan grave. Estás exagerando. Su tono era tan calmado, tan seguro, que me hizo dudar de mí misma. Por un segundo. Pero no podía dejarme manipular por sus palabras. Sabía lo que había sentido. Sabía que esa línea no debió haberse cruzado. No, en ver, no estoy exagerando. Respondí, intentando sonar más firme de lo que me sentía. Ese beso no debió ocurrir. No está bien. Y no puedes actuar como si nada hubiera pasado. Benito suspiró, como si estuviera cansado de la conversación. Y dio un paso atrás. Si eso es lo que piensas,
No hay mucho más que decir. Su indiferencia me desconcertó. Parecía no importarle en absoluto lo que yo estaba diciendo. Pero antes de que pudiera responder, él añadió algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Solo recuerda. Tu madre confía en mí. Y yo cuido de ella. Esa frase, aunque dicha con un tono casi casual, estaba cargada de implicaciones. Era un recordatorio sutil de su poder. De la influencia que tenía sobre nuestra familia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No sabía cómo responder a eso. Estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de hacerle frente. Pero con cada palabra que decía, él solo parecía reafirmar su control sobre la situación. Era como si todo lo que intentaba decir rebotara en una pared invisible que él había construido. Me quedé allí, en el umbral de la sala, mientras Benito volvía a sentarse en el sofá. Como si nada hubiera pasado. No sabía qué más hacer. Sentía que, a pesar de mi intento de confrontarlo, nada había cambiado realmente. Él seguía teniendo el control. Y yo seguía siendo la misma prisionera de esta situación. Regresé a mi habitación, sintiéndome derrotada. Sabía que había intentado hacer lo correcto. Pero también sabía que las cosas no iban a mejorar. No con él allí. No mientras él siguiera actuando. Como si todo estuviera bajo control. Esa noche me acosté con el mismo peso en el pecho que me había acompañado desde aquel primer beso. Al día siguiente, la casa estaba tan tranquila como siempre. Mi madre seguía ajena a todo lo que pasaba entre Benito y yo. Y yo me sumergí en mi rutina, tratando de evitar pensar en la conversación que habíamos tenido. Pero sabía que no podía seguir así para siempre. Algo tendría que cambiar. Y pronto. Porque cada día que pasaba, la presión se volvía más insoportable. Y sentía que estaba al borde de un precipicio, del que pronto ya no podría escapar. El silencio que seguía a cada una de nuestras interacciones era más pesado que nunca. Y aunque trataba de no pensar en lo que vendría, sabía que de alguna manera esto no podía terminar bien. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa parecía tan normal como siempre. Pero para mí, todo se había vuelto más tenso, más pesado. Benito actuaba como si nuestra conversación de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Su capacidad para ignorar lo que estaba pasando entre nosotros me sorprendía. Y a la vez, me aterrorizaba. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en cada una de sus palabras. Especialmente en la forma en que me había recordado lo mucho que mi madre confiaba en él. Esa frase se repetía una y otra vez en mi mente. Tu madre confía en mí. Era una advertencia. Un recordatorio de que cualquier cosa que yo intentara hacer podría desmoronar su vida. No solo la mía. Y esa idea me atormentaba. Pasé toda la mañana en mi habitación, intentando distraerme con cualquier cosa. Libros, música, incluso redes sociales. Pero nada funcionaba. No podía escapar de la sensación de que estaba atrapada en una situación sin salida. Sabía que tenía que hablar con mi madre. Ya no podía seguir cargando con esto sola. Pero ¿cómo decirle algo así? ¿Cómo romperle el corazón con una verdad tan difícil de escuchar? El ruido de la puerta principal, al abrirse, me sacó de mis pensamientos. Mi madre había llegado temprano.
Del trabajo. Sentí como el miedo me invadía nuevamente. ¿Cómo iba a mirarla? A los ojos. Sabiendo lo que había pasado. Pero también sabía que no podía esperar más. Si no le decía algo pronto, iba a perder completamente el control de la situación. Me levanté con un nudo en el estómago y bajé las escaleras, encontrándola en la cocina. Estaba guardando las compras y tarareaba una canción de la radio, completamente ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Tomé una respiración profunda, intentando calmarme. Tenía que encontrar la manera de decir que sé lo sin destruirla. Mamá, ¿podemos hablar? Pregunté, tratando de sonar calmada, aunque por dentro sentía que me iba a desmoronar en cualquier momento. Ella me miró y sonrió. Claro, hija. ¿Qué pasa? Dejó lo que estaba haciendo y se sentó en la mesa, invitándome a hacer lo mismo. Su gesto me llenó de una mezcla de alivio y terror. Esta era mi oportunidad. Pero las palabras se me quedaban atascadas en la garganta. Es sobre Benito. Empecé. Pero de inmediato sentí como el miedo me invadía. Mi voz temblaba. Y podía notar como mis manos también lo hacían. Mi madre me miró, ligeramente preocupada. Pero no interrumpió. Esperaba que continuara. Sentí que cada segundo que pasaba hacía más difícil decir lo que realmente quería. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua. Pero el miedo de cómo reaccionaría ella me impedía pronunciarlas. ¿Qué pasaría si no me creyera? O peor aún, si lo defendiera. Esa posibilidad me aterraba. ¿Qué pasa con Benito? Preguntó finalmente. Su tono más serio ahora. Sabía que algo estaba mal. Pero no tenía idea de la magnitud de lo que estaba a punto de decirle. Tragué saliva y cerré los ojos. Por un segundo. Tratando de reunir todo mi valor. Mamá. Hay algo que ha estado pasando. Algo que no debería haber sucedido. Mi voz era apenas un susurro. No podía mirarla a los ojos. Justo en ese momento escuché el sonido de pasos. No necesitaba voltear para saber que era Benito. Entró en la cocina, deteniéndose en el umbral, observándonos. El ambiente cambió de inmediato. Se volvió más pesado, casi opresivo. Todo lo que quería decirle a mi madre quedó suspendido en el aire, atrapado en esa tensión que ahora dominaba la habitación. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Benito, con ese tono tranquilo que solía usar cuando sabía que tenía el control de la situación. Mi madre le sonrió. Y de repente, la conversación cambió de rumbo. Sí. Estamos bien, me respondió ella, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente. Se levantó para seguir guardando las cosas. Y cualquier posibilidad de confesarle la verdad desapareció en un instante. Me quedé sentada allí, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Había perdido mi oportunidad. Benito me lanzó una mirada rápida, apenas perceptible para mi madre, pero lo suficientemente clara para mí. Era una advertencia. No tenía que decir nada para que entendiera su mensaje. No estaba listo para dejarme ir tan fácilmente. Me levanté de la mesa en silencio, sintiéndome derrotada. Había intentado hacer lo correcto, pero no había sido capaz de seguir adelante. El miedo
El control que Benito ejercía sobre mí había sido demasiado fuerte. Regresé a mi habitación, cerrando la puerta con cuidado. Pero no pude evitar sentirme atrapada. Me senté en el borde de la cama, con la mente dando vueltas. Sabía que no podía seguir así. Había intentado hablar con mi madre. Pero Benito siempre encontraba la manera de estar presente. De asegurarse de que no pudiera decir lo que realmente estaba pasando. Era como si él supiera exactamente cuándo intervenir, cuándo detenerme. Durante las siguientes horas, traté de pensar en una solución. En alguna manera de salir de esta situación. Pero cada vez que encontraba un rayo de esperanza, el miedo me volvía a consumir. Sabía que mi madre merecía la verdad. Pero también sabía que ella confiaba ciegamente en él. ¿Cómo podría hacerla ver lo que realmente estaba ocurriendo? Por la noche, durante la cena, Benito estaba más hablador de lo normal. Hablaba sobre su día, sobre el trabajo. Sobre cualquier cosa que mantuviera la conversación fluida. Mi madre, como siempre, lo escuchaba con atención, sonriendo y participando en la charla. Yo, en cambio, apenas podía concentrarme en lo que decían. Mi mente estaba en otra parte, pensando en lo que debería haberle dicho a mi madre. En cómo había dejado pasar la oportunidad. «Estás muy callada hoy», comentó Benito de repente, rompiendo mis pensamientos. Sentí su mirada fija en mí, como un recordatorio constante de lo que había pasado. «Solo estoy cansada». Mentí sin mirarlo directamente. Él sonrió, pero no dijo nada más. Sabía que esa conversación no terminaría aquí. Sabía que en algún momento tendría que enfrentar lo que estaba sucediendo. Pero por ahora estaba atrapada en este ciclo interminable de miedo y silencio. La cena terminó en silencio. Y cada uno fue a su habitación. Me quedé despierta en mi cama durante horas, pensando en lo cerca que había estado de decirle la verdad a mi madre. Pero no podía. No mientras Benito estuviera allí, controlando cada aspecto de nuestras vidas. Esa noche me quedé mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría aguantar. Sabía que algo tenía que cambiar. Pero no sabía cómo. Estaba atrapada entre el miedo a perder a mi madre y el miedo a lo que Benito pudiera hacer si se enteraba de que había intentado revelarle la verdad. Y así, otra noche pasó en silencio. Un silencio tan pesado que me asfixiaba. Esa noche apenas pude dormir. Me revolvía en la cama, sintiendo el peso de cada decisión no tomada, de cada palabra no dicha. La casa estaba en completo silencio. Pero en mi mente el ruido era ensordecide. Sabía que si no hacía algo pronto, todo seguiría igual, o peor aún, empeoraría. Por la mañana el aire estaba pesado. Me levanté con la sensación de que algo iba a cambiar. Aunque no podía definir qué. Mi madre había salido temprano, dejándonos solo a Benito y a mí. Lo evitaba como siempre. Pero esta vez algo en mí era diferente. Había alcanzado un límite que ni siquiera sabía que existía. No podía seguir viviendo bajo esa tensión. Bajo esa constante sensación de estar atrapada. Benito estaba en la sala, mirando su teléfono. Como si el mundo estuviera en completa calma. Yo, en cambio, sentía que estaba al borde de un precipicio. Crucé la sala en silencio, intentando ignorarlo. Pero al pasar junto a él sentí su mirada fija en mí. ¿Estás bien?, preguntó con ese tono suave que ya me resultaba insoportable. Me detuve en seco. No podía fingir más. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Que podíamos seguir ignorando lo que había ocurrido. Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no aparté la mirada. No, respondí. Mi voz más firme de lo que esperaba. No estoy bien. Y tú lo sabes. Benito dejó su teléfono a un lado, sorprendido por mi repentina firmeza. Se levantó lentamente del sofá. Pero esta vez no sentí miedo. Sentía algo diferente.
Algo más parecido a la rabia que había estado reprimiendo durante todo este tiempo. No podemos seguir así. Continué, mis palabras fluyendo sin detenerme a pensar. Lo que pasó entre nosotros fue un error. Y no puedo seguir fingiendo que no ocurrió. Hubo un silencio incómodo. El rostro de Benito por un momento se volvió inescrutable. Parecía estar sopesando sus próximas palabras. Pero antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Era mi madre. Nos miró a ambos desde la entrada, claramente sorprendida por la atención en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la voz llena de preocupación. Sentí que el tiempo se detenía. Este era el momento en que todo saldría a la luz. Donde finalmente le diría la verdad. El silencio era tan espeso que parecía llenar la habitación. Mi madre se acercó lentamente, sus ojos moviéndose entre Benito y yo, esperando una explicación. Me quedé quieta, luchando con la decisión que sabía que debía tomar. Sentía su mirada, pero también sentía el peso de todo lo que vendría. Así decía la verdad. Sabía que no habría vuelta atrás. ¿Qué está pasando?, repitió mi madre, esta vez con más urgencia. Miré a Benito, que ahora parecía nervioso por primera vez. Podía ver cómo la situación escapaba de su control. Y en ese momento lo supe. Tenía que decirlo. No había otra opción. Abrí la boca para hablar. Para liberarme finalmente de esa carga que había estado arrastrando durante tanto tiempo. Cuando Benito dio un paso adelante. Y con una calma inquietante. Habló antes de que pudiera hacerlo. ¿Qué está pasando, algo? Sí. Su voz era suave. Pero había un tono subyacente que me heló la sangre. Creo que deberíamos hablar los tres. El corazón me dio un vuelco. No esperaba eso. No esperaba que él tomara la iniciativa. ¿Qué estaba planeando? Miré a mi madre, que ahora estaba aún más confundida. Y luego de nuevo a Benito. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi madre con una mezcla de miedo y confusión. Benito me miró. Y en ese instante entendí lo que estaba haciendo. No iba a dejar que yo hablara primero. Estaba a punto de dar su versión de los hechos. De manipular la verdad antes de que yo pudiera siquiera abrir la boca. Estaba dando un giro a la situación. Tomando el control una vez más. Creo que hay algunas cosas de las que deberíamos hablar, dijo girando hacia mi madre. Con una mirada que pretendía ser conciliadora. Pero no ahora, no de esta manera. Su tono era tan controlado, tan seguro, que supe que estaba preparando el terreno para algo más grande. Algo que yo no podría detener. Mi madre lo miraba, desconcertada, pero confiaba en él. Lo veía en sus ojos. Y en ese momento supe que todo lo que dijera después de eso ya no importaría. Benito había ganado otra vez. El miedo me recorrió como una descarga. Y la sensación de impotencia me envolvió. Podemos hablar luego, dijo finalmente Benito, dándome una última mirada. Que solo yo entendí por completo. Una advertencia clara y silenciosa. Mi madre sintió, aunque seguía sin entender qué estaba ocurriendo. Y en ese instante supe que había perdido mi oportunidad. El momento se había desvanecido. Benito había vuelto a controlarlo todo. Subí a mi habitación en silencio, dejando a mi madre y a Benito en la sala, sabiendo que nada cambiaría. Me encerré y sentí como las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. No por miedo, sino por la certeza de que ya no había forma de salir de esta situación. Me tumbé en la cama, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a este punto. Sabía que había cosas que nunca podría contarle a mi madre. Y aunque había intentado ser fuerte al final, Benito había conseguido silenciarme otra vez. El sonido de las voces suaves desde la sala llegaba hasta mi habitación. Pero no podía escuchar lo que decían.
Me di cuenta de que no importaba lo que dijeran. En el fondo, ya sabía cómo terminaría todo. Todo se había perdido en ese momento que nunca llegó. Y ahora quedaba solo el silencio.